Buenas tardes, hermanos. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes una palabra que me dio el Señor estando en oración. Él me estaba hablando y enseñando cosas y pues yo se las voy a compartir porque Él me ha dicho que la comparta con mis hermanos, que es tiempo de que yo hable la verdad y no tenga temor. Es una palabra que va para mis hermanos en las naciones y también en un pedacito que Él me hablaba a mí, pero yo se lo comparto porque yo sé que así como Él me habla a mí y me dice a mí, yo sé que a cada uno de ustedes también le llega esa palabra, porque todos somos sus hijos, sus amados. Yo sigo orando por cada uno de ustedes, hermanos. Somos un cuerpo y como Él me decía aquí en la palabra, lo van a ver ahora más adelante cuando yo se lo lea. Somos hermanos en Cristo y estamos unidos por su Espíritu, me lo decía, pero yo se lo digo también. Entonces sigo intercediendo por cada uno de ustedes. Yo les pido que se fortalezcan en Dios, que le escudriñen su palabra y que le lean, hermano, en su palabra la verdad. Su palabra es el alimento que fortalece nuestro espíritu. No se dejen solamente guiar por lo que les enseñan en sus diferentes congregaciones a donde van, sino que ustedes mismos tomen tiempo cada día para buscar la palabra, para leerla, para escudriñarla. Él está dispuesto a enseñarnos, a prepararnos por medio de su Espíritu. Entonces nosotros tenemos que apercibirnos, tenemos que dejar tiempo para Él. Lo más importante como hijos de Dios ahora es agradarle a Él. Formamos parte de su iglesia, de su familia, somos hijos de Dios, pertenecemos a Él y lo que nosotros anhelamos es agradarlo a Él cada día, hacer su voluntad y lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Yo se la voy a leer y luego les voy a comentar algo más que el Señor me hablaba en esos días. No siempre me dice que comparta la palabra, pero vienen cosas muy difíciles, como se los he dicho y como ustedes los están viendo. Pero más adelante les comentaré algo que anoche me dijo el Señor estando en oración en lo secreto con Él. Dice así: Natalia, no todos han venido a cumplir mi propósito y mi voluntad. No todos. No a todos les he dado a conocer los secretos de mi reino. No todos están preparados y van a ser usados. No todos van a hacer mi voluntad, para que yo los dirija directamente y sea yo en ellos el que les abra las puertas para que guíen a mi pueblo. No es a todos, unos pocos solamente. A unos pocos he escogido para que dirijan a mis hijos, para que dirijan a mi rebaño, para que dirijan a mi iglesia. A unos pocos, solo a unos pocos he ungido. ¿Por qué, Natalia? Mira, si tú ves, mira cuántos escogí. Mira, muchos me seguían, millares, de aquí para allá, pero solo quedaron 12, y de esos 12 uno me entregó. Todos volvieron atrás, porque no estaban dispuestos a seguirme y a obedecerme, y a hacer mi voluntad, y a cumplir mi propósito. No todos están dispuestos para eso. Por eso, el hombre ha creado doctrinas, ha creado leyes, y ha creado normas que se amoldan a ellos, que se acomodan a sus costumbres, que se acomodan a su voluntad. Pero yo no estoy en ellos, yo no estoy en esos lugares. No, están engañando a mi pueblo, están engañándolos y haciéndolos creer que yo estoy ahí, pero no soy yo, porque no ponen la mirada en mí, sino en un hombre, se dejan guiar por un hombre. Yo, Natalia, les he dado mi espíritu para enseñarles, para dirigirlos, para prepararlos, pero ellos hacen su voluntad lo que ellos quieren y no lo que yo quiero. Pero tú sigue adelante, persevera en mis cosas, persevera, mírame a mí, pon la mirada en mí y búscame y glorifica mi nombre. Tú no estás sola, aunque tú no creas, aunque tú pienses que estás sola, hay ángeles a tu alrededor y hay mucho pueblo, Natalia, en las naciones, que está unido a ti por medio de mi espíritu y oran por ti, porque tú eres mi atalaya. Aunque no te conozcan, muchos de mis hijos oran por ti, así como tú oras por ellos, por tus hermanos en las naciones. Sí, porque ustedes son mis hijos, ustedes son mi cuerpo, mi iglesia, mis amados, mis escogidos, mis hijos amados. Ustedes son, y yo los guardo en el hueco de mi mano. Yo los dirijo, porque yo soy Dios veraz, porque yo soy Dios vivo y real, porque yo soy el gran yo soy.
Yo soy el gran yo soy, yo soy, yo soy. Sigue adelante, deja que hablen. Digan lo que digan, tú solo calla. Sigue adelante y persevera. Yo soy, yo soy. Esa fue la palabra que me dio el Señor, hermanos. Amén. Ustedes han visto que Él nos trajo para cumplir un propósito, a cada uno de nosotros. Pero Él aquí nos está diciendo que no a todos va a usar, porque no nos dejamos preparar por Él, porque no tomamos su cruz y nos seguimos. Él nos ponía el ejemplo que está en los evangelios. Yo más adelante, en la descripción del vídeo, yo les voy a colocar los versículos donde habla de cuando Él escogió a los 12, cuando Él le dijo a los otros dónde dormía y dónde moraba, y la gente retrocedió y se fueron todos y solamente quedaron los 12 discípulos que Él escogió. Todos los demás se fueron, ninguno quiso seguir detrás de Él y servirle. Hay muchísimos ejemplos. El joven rico, cuando le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera, retrocedió y se fue atrás. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos a dejarlo todo por Él, así como Él lo hizo por nosotros. No es que Dios nos rechace, somos nosotros los que lo rechazamos, somos nosotros los que no queremos esforzarnos y ser valientes, somos nosotros los que no aprovechamos esa oportunidad que nos da cuando venimos a este mundo a cumplir su propósito, de ser llamados, de ser escogidos para Él, de sacrificarnos para Él y hacer su voluntad, de dejarlo todo por Él, así como Él lo dejó todo. Él era Dios y vino y se hizo en forma de hombre para poder morir por nosotros y salvarnos, ¿no? Hasta que nosotros no nacemos de nuevo, hermanos, y no tenemos una comunión, una relación muy estrecha con el Señor por medio de su Espíritu, no nos damos cuenta cuán valioso es todo esto y lo importante que es de verdad aceptar el propósito de Él y dejar todas las cosas del mundo. Todo esto del mundo no vale la pena, no vale la pena en realidad. Sí, es importante y es necesario que tengamos que trabajar para poder pagar los impuestos, para poder pagar nuestra vivienda, nuestros alimentos y todo eso. Pero todo eso viene por añadidura cuando nosotros servimos a Dios, porque Él abre puertas de una forma sobrenatural y vamos a recibir y percibir los ingresos, no de la misma manera, con ese sacrificio con el que trabajábamos cuando estábamos en el mundo, sino de una manera más fácil, menos difícil. O sea, no vamos a estar matándonos trabajando para vivir, sino que vamos a trabajar el tiempo suficiente con la ayuda de Dios para vivir conforme a la voluntad de Dios. Nosotros antes vivíamos en el mundo y estábamos acostumbrados a vivir de las apariencias del mundo y de todo para querer resaltar y ser igual o superiores a las demás personas. Pero aquí en el reino de los cielos, como hijos de Dios, nosotros no tenemos que demostrarle a ninguno quién está por encima de quién, porque para Él todos somos iguales. Él ve a su Hijo en nosotros y Él no tiene acepción de personas. Tú puedes tener más o menos, tú eres hijo de Dios y a ti te va a tratar igual que si tuvieras nada, o si no tuvieras nada, o que si tuvieras muchísimo, porque Él no ve eso. Él es el dueño de todo, toda la creación, del oro, de la plata, de todo. Entonces a Él no le importa lo que tú tengas, económicamente, financieramente, qué profesión tienes, ni nada. Él solo quiere tu corazón, quiere mi corazón, que nosotros nos dispongamos. Desafortunadamente, Él dice que no a todos gozan, porque no todos quieren dejar las cosas de este mundo. Y es muy triste, porque es una oportunidad que nos está dando. Cuando se den cuenta será demasiado tarde, porque ya no podrán participar y formar parte del reino de los cielos, del reino de nuestro Señor Jesucristo, porque por querer acaparar todo aquí en esta tierra, todas las ganancias y satisfacer todas aquellas cosas que la carne nos pide, han desechado y han abandonado las cosas de Dios, el reino de los cielos, los dones, los talentos y todo lo que el Señor nos dice en su palabra que nos da, si nosotros estamos dispuestos, porque Él es el que escoge, Él es el que llama, Él es el que prepara y luego envía. No nos dejemos engañar. Hay muchas iglesias, hay muchas congregaciones que no forman parte de la iglesia de Jesucristo. Se han creado muchas doctrinas, se han creado
muchísimas iglesias, ha levantado iglesias que las ha levantado el hombre como negocio para hacer su voluntad, para enriquecerse a sí mismos. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento, pedirle sabiduría para que podamos ver y entender qué iglesia forma parte del reino de los cielos, forma parte del cuerpo de Cristo y que no, hermanos. No miremos al hombre, no nos dejemos deslumbrar por las cosas de este mundo, porque sea la iglesia más grande, la mejor iglesia, porque vaya muchísima gente. No nos dejemos engañar, Él lo dice, que esos lugares han creado, usando su palabra, han creado doctrinas, las acomodan a su voluntad y no a la voluntad de Dios. Y mucha gente está engañada y mucha gente se deja guiar por esas personas y pelean, y incluso aún esas personas hacen cosas contrarias a la voluntad de Dios y lastiman y dañan a los verdaderos hijos de Dios por defender a hombres, cuando usted o yo como hijo de Dios sabemos que si nosotros somos hijos de Dios no tenemos que defendernos. Él es nuestra defensa, Él es nuestro abogado, en nuestra defensa. Suya es la venganza, hermano. Nosotros no podemos hacer cosas que perjudiquen a otra persona, ni siquiera aún a nuestros enemigos. El Señor nos dice en su palabra que oremos por nuestros enemigos, que los bendigamos. Si una persona a la que te ha hecho daño viene a ti pidiéndote ayuda, pidiéndote algo, tú dáselo, porque eso dice su palabra que es para bendición tuya y es un testimonio. Mira, yo les voy a contar un testimonio que me parece muy fuerte, que me ha pasado. Hace mucho tiempo salí de una iglesia porque no me aceptaban ahí. Bueno, de muchas iglesias me han tirado, porque siempre he querido hacer la voluntad de Dios y no la del hombre. En muchas iglesias cuando estaba me decían los pastores que eran iglesia suya, no era la iglesia de Dios. Esta es mi iglesia, yo la creé, yo la levanté. Si usted hace lo que yo digo, usted se queda aquí, si no, pues la puerta está abierta. Entonces yo le decía, yo he cambiado el mundo para venir a hacer la voluntad de Dios y no seguir a un hombre. Y pues me sacaban, me decía, pues la puerta está abierta, vete. Dentro de una de esas iglesias, cuando me fui de la iglesia, muchísimas personas dejaron de hablarme porque me había ido de ese lugar. Me fui a otro lugar y había personas ahí que me conocían. Y dentro de esas personas, un día una persona que estaba en esa iglesia, que se continuaba congregando ahí, le comentó que esa persona decía que él era profeta de Dios. Había tomado mi foto no sé de dónde. Esa persona estaba orando mi foto y lo decía de una manera tan, no sé, o sea, con orgullo. Decía, es que yo cogí la foto de Natalia, la tengo frente a una veladora y estoy orando por esa foto para que Dios haga juicio y justicia. A mí se me hizo ilógico, ¿sabe? Yo me quedé como, Dios mío, si esta persona es profeta de Dios, debe saber que eso que está haciendo no es de Dios, porque uno no puede coger la foto de las personas porque eso es brujería y velarlas y hacerles cosas. Más adelante me enteré, 2 años después creo, me enteré. Yo lo dejé así, ¿sabe, hermanos? Porque el Señor siempre me ha dicho que Él es mi Padre, que Él es mi Dios y Él es el que me defiende. Y yo lo he visto continuamente cuando recibo ataques de las personas, cuando las personas hacen cosas y me lastiman. Aún en mi misma familia he visto su gloria, su poder, y veo cómo Él me respalda como su hija. 2 años después me enteré que esa persona que había tomado una foto para hacerme brujería tenía cáncer. Le dio a esa persona cáncer. Y cuando yo me enteré me asombré. Y yo solamente estuve orando por esa persona. Yo solo le pedí y me acordé cuando el Señor le dijo a Job que orara por sus amigos para que los perdonara. Yo oré al Señor, le pedí perdón al Señor. Y le dije al Señor que tuviera misericordia en su vida por esa persona, que lo liberara de todo eso, porque esas personas están ciegas, porque no conocen la verdad, porque se dejan guiar por hombres que no han sido llamados por Dios, que están puestos en esos lugares solamente para tener un salario y un lucro financiero. Y lo único que están haciendo, como dice el Señor, es desviando a sus hijos, desviándolos del camino
Hay personas que me dicen que hay siervos de Dios, pastores que están en iglesias, que oran y ayunan por otros hermanos de la iglesia, porque no están de acuerdo a lo que ellos dicen y no lo que ellos hacen. Y cuando los confrontan, cuando los exhortan con la palabra, diciéndoles aquí no se hace lo que dice la palabra, hacen oraciones contrarias, hacen ayunos satánicos, porque eso está en la palabra. Cuando los fariseos se propusieron ayunar para matar a Pablo, dijeron que hasta que no lo mataran no iban a dejar de ayunar. Entonces son cosas que la gente, los que no son verdaderos hijos de Dios, los que no conocen la verdad, los que no han sido preparados por Dios, sino por un hombre, los que han hecho un curso de teología y creen que por haber hecho el curso ese ya son llamados pastores sin haber sido apartados por Dios, porque Él es el que aparta, Él es el que da el ministerio, Él es el que prepara, es su espíritu el que nos enseña, es su espíritu el que nos prepara, nos edifica. Él es el que nos enseña cómo es el reino de los cielos aquí en la tierra, cómo vivir como hijos de Dios. Y lastiman a muchos hijos de Dios, lastiman a muchos hermanos en Cristo en las naciones, enviándole enfermedades, enviándole maldiciones, con palabras, con rezos, con miles de cosas que hacen en las iglesias y no hacen si las personas no están de acuerdo. Y esa no es la verdadera iglesia de Dios. Esos no son los verdaderos siervos de Dios, y nosotros tenemos que pedirle a Dios el discernimiento. ¿Por qué lo dice? Unos pocos solamente, porque la palabra lo dice, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos para llevar a su pueblo, para guiarlos, para dirigirlos. Y esos pocos escogidos son personas que Dios ha preparado, que Dios las ha tratado, Dios los ha probado, Dios los ha pasado por el fuego, para que el día de la mañana, cuando tengan a sus hermanos ahí al lado suyo, cuidándolos, no se vayan a enseñorear de ellos, sino que los vayan a cuidar como hermanos en Cristo, porque saben esos hermanos, esos siervos que Dios ha preparado, que son hijos de Dios, y que si lastiman a uno de esos pequeñitos, van a tener que rendirle cuentas a Dios por ese hermano al que han lastimado. Pero aquellos que no han sido escogidos por Dios, les da lo mismo dañar a una abeja, a otra, dañar a un hermano, dañar a otro hermano, hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Nosotros no debemos tomarnos la justicia por nuestra mano. Nosotros tenemos que dejar a Dios. En su momento, Él hará juicio y justicia en todas las naciones. Pero no se nos olvide, hermanos, que primero el juicio empieza por la casa de Dios, empieza por nosotros, por su iglesia. Y justamente eso quería hablar, porque anoche cuando estaba orando, el Señor me hablaba y me decía que venía, que iba a mover los cimientos de la tierra, que el centro de la tierra crujiría, y que crujiría al norte, al sur, al este y al oeste de las naciones, que se iba a estremecer la tierra, que venía más espanto, venían pestes, y que su pueblo, porque yo clamaba por mis hermanos en las naciones, para que el Señor quitara la venda de sus ojos y les mostrara la verdad. Y el Señor me mostraba y me decía que muchos no quieren, aunque Él hable, no quieren leer la palabra, quieren seguir en las cosas de este mundo, están atraídos por lo que vive en este mundo, están preocupados por lo que va a pasar con este mundo, pero no por ser salvos, sino porque, por ejemplo, ahora es diciembre, muchos países están cerrando, están poniendo que van a haber cuarentenas y van a haber restricciones. Muchos se preocupan es porque no van a poder ir al centro comercial, no van a poder ir al cine, no van a poder ir de fiesta y muchas de esas cosas. Cuando si eres hijo de Dios deberías preocuparte por tu salvación, por arrepentirte y estar a cuentas con Dios, porque no sabemos el día ni la hora en que cada uno parta. Él viene pronto, hermanos, pero en nuestra vida podemos mañana amanecer muertos. El que cada día nos levantemos con aliento de vida, con espíritu, es un milagro de Dios que nos está dando una oportunidad. Pero Él me decía que vienen cosas grandes y terribles en las naciones, vienen guerras, nación contra nación, van a luchar los pueblos, van a luchar las naciones. Y Él va a usar a los gobernantes de este mundo, Él lo está haciendo y lo seguirá haciendo hasta que se cumpla su palabra. Y se está levantando el gobierno del anticristo muy lentamente, y mucha gente sigue entretenida en la iglesia, sigue entretenida diciendo que viene un avivamiento, que viene paz y amor, que la prosperidad y todo eso. Cuando ustedes están viendo, hermanos, la crisis financiera que se avecina en este mundo, crisis económica terrible, donde muchos se van a quedar sin nada,
sin nada, o sea, sin nada. Y me decía el Señor, cuando vengan a mí, no les oiré. Clamarán a mí, no les responderé, les daré la espalda, así como ellos me dieron la espalda. Cuando yo les clamaba y les decía, búsquenme, arrepiéntanse, pónganse a cuentas conmigo, escudriñen mi palabra y prepárense para lo que viene, porque sin mí ustedes no van a estar fortalecidos y van a retroceder. Asimismo será ahora, clamarán a mí y no les responderé, no les responderé. Por eso, hermano, aún es tiempo de que nos arrepintamos, de que escudriñemos su palabra, pongámonos a cuentas con Él, perdón. Pongámonos a cuentas y fortalezcámonos. Él es el único que nos va a hacer resistir, que si nos quedamos con lo opuesto, Él nos va a fortalecer y Él nos guiará, como dice su palabra. Si Él da de comer a los pájaros y viste a los lirios del campo, ¿ustedes creen, hermanos, que como hijos de Dios, Él no nos va a sostener y no nos va a dar fuerzas y no va a abrir las puertas? Él lo dice en su libro de Daniel, que en este tiempo de tribulación y persecución que viene sobre su iglesia, sobre sus hijos, dice que Él pondrá a muchos del mundo, a muchas personas a su alrededor para poder ayudar a sus escogidos, para poder ayudar a su iglesia, hermanos. Él nunca nos dejará, Él nunca nos abandonará y hará milagros sobrenaturales con nuestra vida y en nuestra vida, hermanos. Así como en el desierto hizo llover el maná sobre el pueblo de Israel, en este tiempo de tribulación y angustia que viene, hará llover también maná sobre sus hijos, porque viene a escasez, viene hambre y escasez, y también viene restricción, así como pasó en Egipto, que unos pocos, el pueblo de Egipto se quedó con toda la comida de todas las naciones. Asimismo, en ese tiempo, asimismo, Él proveyó para su pueblo de Israel, asimismo Él usará a los enemigos para bendecir al pueblo de Dios, pero nosotros tenemos que estar fortalecidos, tener fe y no desmayar. No dudemos nunca, aunque veamos todo oscuro, aunque veamos que no se ve la puerta de salida. Él está ahí, simplemente que hasta el último momento Él va a estar probando nuestra fe, nuestra santidad y nuestra obediencia, hermano. Apercibámonos, pidamos discernimiento, no nos dejemos engañar, hermanos. Miremos en qué lugar estamos edificándonos, miremos en qué lugar estamos recibiendo el alimento espiritual, porque no sabemos si en vez de ir para el reino de los cielos estamos desviándonos y perdiéndonos, como dice su palabra, ciegos guías de ciegos que están, y en vez de llevarlos a Cristo los están llevando directamente al infierno. Es un poco fuerte la palabra, pero es la verdad, hermanos. Ya es tiempo de que nos despabilemos, de que ya dejemos, como dice, de hablar. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Léanse en el libro de Miqueas. Ahí en el libro de Miqueas hablan en muchos capítulos, en el 1, en el 3, en el 5. Cuando el Señor les dice que les habló, dice, me buscarán y no les oiré, les daré la espalda. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, ustedes lo pueden leer también, más o menos sobre el 20 creo. Ahí dice que Él les hablaba y les mostraba, pero rechazaron la sabiduría de Jesús. Rechazaron a Cristo y Él les da la espalda después. Le clamarán, me buscarán y yo no los oiré, les daré la espalda. Yo se los pondré en la descripción más adelante. Eso es todo, hermanos. Sigamos adelante, no desmayemos, no tengamos temor. Él está con nosotros, Él está en nosotros, en sus hijos, en sus amados. Él nos pide que sigamos adelante, fortaleciéndonos, que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, que no miremos atrás, que sigamos adelante. No importa las pruebas que estemos pasando, no importa las tribulaciones. A veces nosotros no podemos entender por qué nos está pasando una situación o por qué pasa en nuestra familia cosas que afectan a todos. Pero eso todo tiene un propósito para bien, hermanos. Y simplemente pongámonos de rodillas y glorifiquémosle a Dios y démosle las gracias, porque cada cosa que pasa en nuestra vida es para bendición nuestra. Aunque ahora lo veamos como una tribulación, como una prueba muy difícil, todo lo que pasa produce y nuestra vida es para nuestro bien y el de nuestra familia, aunque no lo creamos. Bendiciones y feliz tarde.